Para esto, yo empecé a hacer seminarios y me traje a Brandon Moreno a Chihuahua. Le hice una gira de seminarios ahí en Chihuahua, Ciudad Juárez. Entonces platiqué esto con él. Y Brandon salía con una canción del Tri. La canción Pobre Soñador, creo que se llama, algo así con la que salía. Que era tu género, ¿no? Porque dices que tú eras más de rock. Sí, y haz de cuenta que me decía, no, gordo, es que a mí no me gustan los corridos. Para ese entonces Brandon vivía en Tijuana, porque yo ahorita ya le gusta un poquito más todo este género de... Pues lo he escuchado, ¿verdad? Y en sus redes que le gusta esa música. Entonces me dice, mira, gordo, compónlo. Si me gusta, salgo con él. Para ese entonces, a mí me tocó cuando Jason le marcó, íbamos para Ciudad Juárez, recuerdo, le marcó para ofrecerle una pelea en el FA. Si la ganaba, iba contra un olímpico. Si la ganaba, iba a volver a UFC. Pero una pelea de mucho riesgo porque era por el cinturón del FA. Si la ganaba, volvía a UFC y si la perdía, pues iba a tardar más en regresar. Porque en ese entonces se vio que cortaron a Brandon de UFC por todo esto que pasó de los pesos mosca y bueno, pues todo eso, toda esa historia. Y gana Brandon la pelea, yo compongo la canción, creo que el corrido del bebé asesino lo compuse como en 15, 20 minutos. O sea, sí, fue algo así bien rápido. Ahorita vamos a hablar de ese proceso, ¿eh? Sí, porque dije, o sea, tengo que entregarle algo ya Dije, le entrego algo ya y lo engancho. Y ya después ya voy a mi casa y termino bien la canción y nunca la terminé. O sea, fue lo que salió y ya. Y yo creo que de las 22 canciones que tenemos de corridos para peleadores, yo creo que ha sido la que más ha impactado, la que más reconoce la gente. Obviamente por lo que representa Brandon para el MMA mexicano, pero también dicen que tiene mucha esencia. Entonces, muchas veces, y esto me lo dijo Alberto del Río cuando le compuse su corrido, me decía que los gringos, los gabachos dicen que a veces poco es mucho. Entonces, muchas veces dices, no, pues voy a buscar ciertas palabras o esto o lo otro, y te enfocas mucho en eso y pierdes lo que es la esencia de la canción por querer decir cosas que realmente no están a ti o no son tuyas. Entonces, pues eso fue lo que generó la canción de Brandon. Y haz de cuenta que mi meta nada más era eso. Mi sueño siempre fue que la música la escuchara el mundo. Le entrego el corrido a Brandon, lo escucha y me toca hacer campamento con él en Zacatecas. Fue noche UFC, vuelve Brandon, para esto ya pasa que le gana al olímpico en el FA, se gana el cinturón, le dan una oportunidad total a Brandon de meterse a UFC. Es el 21 de septiembre de 2019, si no me equivoco. Brandon Moreno vuelve a UFC y me dice que, o sea, no me dice si se va a estrenar la canción o no. Tuve que ir a UFC y estaba con los nervios. Dije, ¿y si no sale? Bueno, pues ya de perdida la compartió ya. En ese entonces Brandon Moreno tenía 25,000 seguidores. No. Ahorita tiene 2 millones y no sé qué tanto. Pero no era por los seguidores, sino por lo que representaba Brandon para México, porque ya al igual que Teco, que Polo, que Lupi, que Yasmín, que todos, o sea, ellos representan algo fuerte, pero Brandon siempre ha tenido algo muy especial. Yo lo siento eso con Brandon y con Alexa Grasso, como que tienen esa chispa con la gente de que lo sigue mucho, lo quiere mucho. No digo que los otros peleadores no, ¿verdad? Pero ellos tienen algo así muy especial. Entonces, me acuerdo que sale y no, hombre, me solté llorando güey, cuando escuché la canción. Sí, güey. Concreté mi sueño, fue ponerle una palomita, allá lo logré, güey. Ya lo logré. Entonces, empecé a ver el impacto que teníamos con los jóvenes en vez de decir que se terciaron una al hombro, que hicieron esto, que hicieron lo otro, que se pusieran a entrenar, que los inspiraba a seguir la vida de Brandon Moreno. Entonces dijo, ok, por aquí. O sea, esto es mi misión, esto es lo que yo tengo que hacer para empezar a cambiar la juventud. Este es el granito de arena, este es el don que Dios me dio para hacer esto. Y de ahí pues ya ha pasado pues del 19 a ahorita que son 5 años, 6 años. 6 años. 6 años, sí. Eso es lo que tengo con los corridos para peleadores. De hecho, en tu canal de Spotify aparece el primer sencillo, aparece en 2020 con el de el General luchador, Malilla. Cinta de oro. Cinta de oro.
Ese Ujú. aparece en 2020. Esto viene después del corrido de Brandon, entonces. Sí, es después. El detalle es de que no le sabía yo mucho a las plataformas digitales y estamos muy limitados en Ojinaga en ese sentido. Y fue hasta un año después, yo creo que subió el corrido de Brandon Moreno. Ok. Sí, el corrido de Brandon Moreno lo subí y al mes creo que salió el video. O sea, casi hicimos todo junto, pero pues ya había estado desde un año antes. Pues yo creo que tendría el doble o más de reproducciones si lo hubiera subido cuando el día de la Sí, pelea. de Sí. ese momento. Pero bueno, pues son cosas que vas aprendiendo sobre la marcha. Claro. Y entonces, antes de eso, tú no, o sea, no te había dado por decir, ok, voy a componerle un corrido a tal peleador. Tal vez no se lo voy a mandar, pero me gustó su historia. ¿Nunca habías hecho como anotaciones de eso o algo? No, siempre componía canciones de amor, de desamor, cosas así. Eso sí lo hacía, pero a personas no. Una vez compuse un corrido para un personaje de ahí de Ojinaga. Me gustan mucho las historias, entonces yo quería hacer algo así de que se llamara Las historias de mi pueblo. Pero pues, las historias de mi pueblo estamos hablando de Sí. puras cosas de esas. Entonces, no, dije, no quiero esto. ¿Por qué? Me pasó algo que me marcó mucho y me pudo mucho. Hay una canción de un peleador que se llama Luis Corazón de León Rey. Él es un peleador de Monterrey. Entonces, en la canción dice, voy para enfrente, soy de huevos. Y ya. Y escucho a mi hija y dice, voy para enfrente, soy de huevos. Y yo decía, güey, ¿qué estoy haciendo? Entonces, si el mensaje que quiero dar, y no es porque sea algo tan ofensivo, algo tan grotesco, pero estás teniendo impacto en personas, entonces tengo que cuidar mucho de qué manera compongo, tengo que cuidar mucho qué mensaje le voy a dejar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque mi hija entrena conmigo, porque mi hijo le gustan las canciones, porque mi hijo, porque mis hijos y los hijos de los chavos, como en este caso Corazón de León, escuchan las canciones y las cantan y no quiero dar ese tipo de mensaje. Entonces sí trato de ser muy cuidadoso con eso. Siento que las canciones a veces sí lo ameritan por la adrenalina, por lo que tienes que causar en el peleador. Yo tengo aproximadamente un minuto para generar en el peleador que esté en su clímax, en mentalizado y todo, al escuchar su canción para subirse a pelear. ¿Cómo lo supe? Mágicamente, Dios, el destino, como tú lo quieras. Brandon Moreno se sube la primera vez que salió su corrido cuando dice, muchos me dicen bebé asesino, yo soy Brandon Moreno y Brandon Moreno se sube. Entonces me dio ese tiempo desde el walkout, desde que sale hasta que se sube y ya llegaba yo al estudio. Hey, tenemos este tiempo, güey, para que me hagas la música que se escuche bien, perrón. Y yo tengo ese tiempo para componer la letra porque muchas veces me dicen, no, es que quiero que hables de esto, de esto, de esto, de esto. Ok, ¿qué es lo que más te motiva? No, pues esto, ok. Entonces eso va al principio de la canción, porque yo tengo ese minuto y fracción para que él se suba, que se acuerde de su familia, que se acuerde por qué está peleando, cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, y que al pasar la puerta de la jaula son los sueños del que está enfrente o son los sueños de él. Entonces, ese es mi trabajo. Yo tengo, la canción dura 3 minutos, pero yo tengo 1 minuto y fracción para que el peleador se suba con todo, güey. O sea, que se vaya a subir a pelear por sus sueños, sin faltarle respeto a la persona de enfrente, Claro. ¿verdad? Pero ese es el tiempo que yo tengo. Entonces, Y eso dices que lo aprendiste de la canción de Brandon Moreno Sí. para acá, porque muchas veces estaba componiendo y luego me decía, ay, es que me dejaste a mi mamá al último y yo la quería al principio porque me acuerdo de ella cuando voy caminando y que no sé qué. Y decía, ok, güey, pues es que sí es cierto, güey. O sea, tengo ese tiempo para hacer que él se motive, que él, entonces, dame lo mejor que tengas, dime lo que más te motive y eso va a estar al principio. Y ya lo de al fondo no es relleno, pero pues igual es sus compañeros, su escuela, X cosa, que no pasa a ser segundo término y no es menos importante, pero en realidad lo que yo necesito es lo que nutre al peleador antes de entrar. Y para esto, ¿cómo funciona el componer? O sea, ¿cuál es el paso a paso desde que una persona te dice, oye, yo quiero un corrido? ¿Qué es lo que le pides que te escriba? ¿O tú tienes como algún formulario de preguntas? ¿Cómo funciona esto? Fíjate que la composición a mí no se me ha hecho difícil.
Yo desde que estudiaba en la universidad, una parte que yo usaba para estudiar es meterle música a las letras. Es decir, si tenía que aprenderme conceptos de derecho, pues nada más les ponía una melodía y me los aprendía. Entonces es más fácil aprenderse una melodía que aprenderse todo un texto aburrido. ¿Sí me explico? Sí, Entonces totalmente. de esa manera lo hacía. ¿Y de qué manera les digo yo a los peleadores? Muchos se les da platicar. Entonces, ok, platico con él, lo grabo, voy haciendo mis apuntes y ya lo cuadro en una canción. Pero casi todos, y de hecho esto es algo que pocos saben, el 50% de las canciones es de los peleadores. O sea, la de Brandon Moreno, tú te metes a los créditos y está Ariel Macías y Brandon Moreno Carrillo. Entonces, en mis sueños guajiros es, si un día pega la canción, ok, el 50% es tuyo porque la historia es tuya. Yo la canté, yo la compuse, pero es tu historia. Entonces, eso era eso es lo que yo tengo en mi mente, ¿verdad? De que si un día llega a pegar una canción, va a ser para invertirlo en lo mismo, para los peleadores. Es que te enamoras de la vida de los peleadores. Estuve viendo, ahora que venía en avión, te comentaba en el camino, estuve viendo el podcast, la entrevista que le hiciste a Agapito. Güey, o sea, dejar tu casa, dejar tu país, el de Melanie, dejar tu casa, Yasmín Jauregui, güey, siendo mamá, o sea, el de muchos peleadores, güey, Teco Quiñones, güey, el de Tylon, o sea, todas esas personas, todas esas historias, güey, pues tienes que decirle a la gente, tienes que acercarlas a la gente, y si la gente no las quiere escuchar de boca en boca, mínimo que las cante, güey. Entonces, esa es mi misión en esta vida, güey. Que conozcan la historia y no tanto para que lo alaben o lo idolatren, sino que se caen el hocico, güey, cuando pierden una pelea, güey. Me da mucho coraje. Y compuse una canción que se llama Ponte los guantes, porque me da mucho coraje, güey, que se pongan a criticar a los peleadores cuando ni siquiera han pisado un tatami, güey, cuando ni siquiera han sudado los guantes. Es algo, los guerreros del teclado, les digo yo, güey, güey, da mucho coraje, no saben todo el trabajo que hay detrás, güey. No saben lo que es un corte de peso, güey. No saben lo que los golpes sean parte del salario, güey. Es algo bien cabrón. Y todavía, güey, tener que lidiar con el hate de la gente. Y la mayoría de las veces, dijeras tú, me está criticando un peleador que es mejor que yo. Arre, güey, te lo acepto. Pero es un cabrón, güey, que está comiendo donas, güey. Y a toda madre, y presión alta, diabético y la chingada. Eso es lo que cae mal, güey. Entonces, si yo, que no soy el peleador, me puede, güey, lo que dicen. Ahora imagínate ellos, güey, que están, o sea, que todos los días trabajan duro, todos los días se levantan temprano, güey, dejaron su país o tienen obligaciones muy fuertes y aún así hacen 2, 3, 4 sesiones de entrenamiento, güey. Y aún haciendo todas las cosas bien, puede salir mal, güey. Puedes ir ganando toda la pelea, que es lo bonito del MMA. Puedes ir ganando toda la pelea. Cometes un error, te tomaron la espalda, te durmieron o bajaste la guardia, te noquearon, pero hiciste todo bien, güey, desde el día 1 hasta 10 segundos antes que se terminara la pelea. Entonces, sí, y deja tú eso, que ahí, por ejemplo, en este tipo de escenarios, el de, bueno, ya por lo menos di todo de mí durante toda la pelea, pero te puede pasar que dejes tu país, dejes tu familia, dejes tus hijos, dejes todo para hacer un campamento de 2, 3 meses en un lugar recóndito de la tierra, te prepares todo lo mejor posible, la mejor dieta, entrenamiento todo el día, totalmente enfocado, te subes y te noquean en 10 segundos. O sea, que no te dejaron hacer absolutamente nada y se da en este deporte. Sí, eso es lo bonito, lo duro y lo bonito de este deporte. Que puedes hacer todas las cosas bien y aún así el resultado no va a ser el que tú quieres.